Buenas tardes, señores estudiantes. Espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hasta la clase anterior, pues habíamos visto lo que es la escucha activa, ¿verdad? Haciendo un pequeño recuento sobre la escucha activa, vamos a hacer una revisión, ¿no? Pequeña de lo que es la escucha activa para que ustedes puedan entender. Les comento que la próxima semana tenemos evaluación, ¿no? La próxima semana, día miércoles, tenemos evaluación de, de todo lo que vemos hasta el día, lo que veremos hasta el día viernes. Entonces, por favor, estarán pendientes y estudiarán toda la materia que se ha visto hasta el día viernes. Vamos a ver lo que es la escucha activa, un poquito de lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Haciendo un recuento, habíamos visto que la escucha activa, pues, es una habilidad que se puede ser adquirida y desarrollada, ¿no? Por la práctica. Es difícil de dominar y es difícil de aplicarla. Y habíamos visto la diferencia de lo que es oír y lo que es escuchar. Oír es la parte sensorial. Solamente oír algo, podemos oír lo que sea, pero el escuchar significa oír con el entendimiento. Habíamos visto también en lo que escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Ahí habíamos visto que debemos tener también empatía, ¿no? Ser empáticos. La empatía, ¿qué era? Era ponerse en los zapatos del otro para poder entender lo que siente, lo que piensa, cómo piensa, o sea, entender los sentimientos de la otra persona. Eso es ser empático. Y obviamente eso es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque siempre estamos pendientes de nosotros, pendientes de lo que nosotros hacemos, pero casi nunca nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces, la escucha activa lo que permite es que nosotros estemos pendientes de los demás. ¿Qué más? Dice que es un tipo de escucha que requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué son las capacidades conectivas? Es el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros tener una buena escucha activa, debemos tener conocimiento de lo que estamos hablando. Caso contrario, si no tenemos conocimiento de lo que estamos hablando, automáticamente perdemos el hilo de la conversación, perdemos el gusto por la conversación y obviamente perdemos el interés. Cuando perdemos el interés, ya no podemos hacer nada. Entonces, es muy importante hacer un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y tener empatía. También las capacidades empáticas que se llaman. ¿Qué más podríamos decir? Dice que no es escuchar de manera pasiva también, ¿no? Sino que tenemos que ser una escucha activa. La empatía dice que es importante para situarse en el lugar del otro, pero también la validación emocional, la aceptación y el feedback. El feedback era la retroalimentación que nosotros hagamos de la conversación que estamos haciendo, muy importante. Luego veíamos que había dos cosas o dos situaciones o dos elementos que facilitan nuestra escucha activa. El primer elemento es la disposición psicológica, ¿sí? Disposición psicológica, debemos estar siempre en el presente, prestar mucha atención, ser constantes en lo que hacemos y observar al otro. En cambio, también la segunda es las expresiones de comunicación verbal y no verbal. La forma de escuchar, la forma de escuchar algo y tener reacciones verbales se llama la función fática del lenguaje. O sea, son palabras o monosílabos que lo que permite es hacer entender o dar a entender al interlocutor que nosotros estamos interesados en su conversación. Y el lenguaje no verbal, que puede ser el contacto físico, la parte gesticular, cuando hacemos gesticulación, la inclinación del cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Dice qué no hacer, luego vimos qué no hacer en la escucha activa y vimos 7 puntos que no debemos hacer en la escucha activa, ¿sí? Ustedes ya pueden revisar los videos, ya estoy subiendo casi todos los videos, así que ustedes hasta el fin de semana ya tienen todos los videos en su plataforma, como para que puedan revisar los videos y ver todo lo que se conversa, porque también de lo que hablamos aquí
es también de lo que nosotros tomamos la evaluación. Por eso es muy importante que ustedes pongan atención a lo que se está conversando. ¿Qué más? Señales que se indica la escucha activa. Habían señales que nos permiten saber que se está escuchando de forma activa, las señales no verbales, que son, por ejemplo, el contacto visual, la sonrisa ligera, la postura corporal receptiva y el mirroring. ¿Qué era el mirroring? ¿Se acuerda? El mirroring es el reflejo automático. El mirroring significa que cuando a nosotros nos interesa algún tipo de conversación, automáticamente y sin nosotros querer, empezamos a hacer gestos o posturas con el cuerpo a modo de que estamos entendiendo lo que se nos está diciendo. Entonces, son gesticulaciones y posturas del cuerpo que no dependen de nosotros. Pero si eso, y son automáticos, como cuando, por ejemplo, nos enseñan una escena en donde hay mucha sangre, ¿cuál es nuestra primera reacción? O sea, el asco, ¿no? Y hacer nuestro rostro como que qué asco que me da, o sea, o que no me gusta esto, ¿no? Entonces, asimismo, cuando estas imitaciones o estas gesticulaciones no son automáticas y no son forzadas, entonces esto en cambio es señal de inatención y es muy fácil darse cuenta. Cuando una persona está forzando algún tipo de gesto, algún tipo de situación con el rostro, con el cuerpo, que denota que no me interesa, o sea, no nos interesa poner atención en lo que estamos escuchando. ¿Sí? Entonces, todas estas son las señales que indican que hay una escucha activa. Otra es la no distracción, ¿sí? De ahí vienen las señales verbales, que es emitir palabras de refuerzo. Recuerden, el parafrasear, o sea, hablar algo que la otra persona está hablando, pero con nuestras propias palabras. Resumir, hacer preguntas. ¿Qué más tenemos? Luego decíamos que la escucha activa ya es parte de la resolución de conflictos en nuestras empresas, en nuestra vida. Y para ello nosotros debemos de tener en cuenta que siempre que hay problemas de problemas y conflictos en el trabajo, son por problemas de comunicación. ¿Y por qué se dan estos problemas de comunicación? Muchas veces porque no tenemos tiempo de conocer a las otras personas, tenemos que cumplir con tareas específicas y eso no nos permite relacionarnos con las otras personas. Y, y obviamente un inadecuado canal de comunicación que sea fluido y que pueda permitirnos conocer a la otra persona. Entonces, hablemos de los stakeholders. ¿Se acuerdan lo que eran los stakeholders? Los stakeholders eran las personas, instituciones o todo lo que nos rodea lo que rodea a la empresa, a la institución, que le sirve para que esta institución pueda seguir su camino, o sea, pueda seguir su giro del negocio. Y son muy importantes para la empresa. Entonces, imaginémonos que con estos stakeholders nosotros tenemos ese problema, o sea, vemos sentar a alguien y desde un inicio hacíamos un ejemplo, ¿se acuerdan? Que les decía que entraba alguien que siempre hay alguien que dice, oye, este tipo no me cae para nada, me da mala espina, no me interesa, no me gusta, no me agrada, bueno, tantas cosas que suceden. Son atributos preconcebidos sin antes conocerlos, ¿sí? Sin antes conocerlos. Y puede ser porque no se tiene tiempo de conocerles, no se tiene tiempo de entablar una conversación, que si lo hiciéramos sería mucho más sencillo, pero tomamos desde un inicio lo que es la realidad, lo que es no la realidad, sino lo que nosotros pensamos es la realidad y obviamente tenemos con problemas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mal al no conocer a esta persona y dar un juicio o emitir un juicio en contra de esta persona. Lo mismo, ¿qué pasaría, nos dice aquí, si es que nuestros stakeholders hacen lo mismo con nosotros? ¿Se dan cuenta? O sea, empiezan a hablar más de nosotros, empiezan a tomar atributos preconcebidos que se basan en los prejuicios. ¿Y qué sucedería? Se daría un círculo dinámico de retroalimentación de desconfianza. Y esto es lo que crea cada vez un ambiente laboral más difícil, más complicado
más tenso y obviamente poco eficaz. ¿Sí? ¿Qué más veíamos? ¿Para qué se utiliza la escucha activa y la mediación? Se utiliza para poder escuchar a las partes que están involucradas, para poder entender lo que las partes están, lo que las partes están hablando. Y obviamente sabemos que la mediación no es como un juicio. La mediación, como su nombre mismo lo indica, es mediar. O sea, el principio fundamental de la mediación, perdón, de la mediación es que las partes puedan ganar en partes iguales, o sea, 50-50. Ese es el principio fundamental de la mediación. El principio fundamental de la mediación no es el tomar o abogar por un solo lado y que esa parte gane el 100% y la otra pierda, como es un juicio. No, la mediación es llegar a un consenso, o sea, vas a ganar algo, pero también lo vas a perder. Y tú también vas a ganar algo, pero también lo vas a perder. O sea, mediar y llegar a un equilibrio, a un consenso. ¿Sí? Entonces, obviamente esto de la mediación es complicado si no se tiene una buena escucha activa. Luego dice cómo poner en práctica la escucha activa. Bueno, nosotros primeramente debemos crear vínculos creativos, valga la redundancia. ¿Qué son los vínculos creativos? Vínculos nuevos, ¿sí? O sea, en base a las relaciones que nosotros tenemos, crear vínculos nuevos, vínculos creativos, ¿sí? Para poner en marcha estrategias de escucha activa, para poder conocer a otras personas. Y esto se debe entrenar y se debe pulir con el tiempo para que pueda darse o dar a luz una buena escucha activa y un esfuerzo regular y constante, porque sin eso no vamos a tener un cambio positivo y siempre vamos a ser de las típicas personas que criticamos, que juzgamos, que condenamos, que hablamos mal de otras personas sin ni siquiera conocerles. Entonces, eso está mal y eso no es parte de la escucha activa. Luego veíamos que cuáles son las cosas que debemos hacer para, o sea, actividades que tenemos que hacer para lograr cambios positivos, ¿no? Y ahí nos dan algunas. Nos decía que debemos aprender a callar, debemos no desconectarnos mentalmente de lo que estamos haciendo, no utilizar un lenguaje egocentrista, transmitir confianza, ser empáticos, comprender sus puntos de vista, sus inquietudes de quien nos habla, analizar las conclusiones, ¿sí? Entonces, humanizar nuestro ego. ¿Qué significaba humanizar nuestro ego? Que debemos dejar de lado nuestro ego y ser más humanos. O sea, comprender todo eso se circunscribe en una sola frase, en una sola palabra, que es empatía. Conjugar un punto de equilibrio entre nuestras capacidades cognitivas y nuestras capacidades empáticas y propiciar climas adecuados para la negociación, ¿sí? En donde nuestros stakeholders se sientan valorados, se sientan bien. Hasta ahí habíamos quedado la clase anterior. Luego no nos seguíamos, ¿no? Las estrategias de escucha activa en la resolución de conflictos. Obviamente teníamos que hitos fundamentales o cosas fundamentales que requeríamos, como lo dice aquí, y una de esas son ser conscientes del mensaje de la otra parte y no tener prejuicios para con eso, sino entender lo que nos dice. Ser humildes y siempre preguntándonos constantemente qué es lo que está diciendo y estamos entendiendo bien. Retroalimentar a las personas que están hablando con nosotros, a los stakeholders, y detectar las palabras y conceptos claves que se está compartiendo, ¿sí? Para que posteriormente podamos obtener una respuesta que satisfaga lo que la persona nos está preguntando. Luego dice los beneficios de la escucha activa. Bueno, tenemos algunos beneficios aquí, ¿sí? Tener una política global de escucha activa en la empresa sería algo genial, ¿sí? Y eso es lo que debemos fomentar. Y obviamente los beneficios sería el aumento de la confianza hacia la dirección, o sea, tendríamos más confianza hacia los altos mandos, ¿no? Derramando desde arriba valores positivos de transparencia, trabajo de equipo, implicación, fidelidad, confianza, etcétera. También tenemos que aportar tranquilidad en situaciones de tensión, de mucho estrés, ¿sí? Y ante cualquier crisis,
por conflictos laborales o relacionados con el mercado u otro tipo de conflictos, la escucha activa lo que hace es dar la paz y la tranquilidad y eso coadyuva a tener un clima más distendido, más tranquilo, ¿sí? ¿Qué más? Fomenta la participación por los miembros de la organización, obviamente, eh, por lo que se siente más valorado, ¿no? Y mejora la reputación social de la entidad con los clientes y con las personas externas que nos ven, ¿sí? Y que y que nos refieren y que nos reciben en por llamadas telefónicas, en sus trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ser bien recibidos como empresa si es que sabemos manejarnos bien. Y eso lo hace la escucha activa. Hasta ahí habíamos quedado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Ustedes tienen alguna pregunta o algo que acotar a esta situación? A esta parte de las clases que hemos visto, porque hasta ahí nos quedamos. De mi ¿No? parte no, ingeniero, está entendido. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, sigamos con lo que es. Hay un deber que ustedes tienen que entregar hasta la próxima semana, si mal no me equivoco, próximo miércoles, que es 6, ¿no? 6 de julio. Hay un debercito que a ver, déjenme ver. Sí, que no es hasta el 6 de julio. Bueno, ahí está, en el Classroom ya mismo se le abre, porque está automático para que se abra. Terminando clases, ya se abre ese deber, por favor, revísenlo bien, lean bien lo que tienen que leer y respondan las preguntas con claridad. Envíen el deber bien hecho en Word, ¿sí? O si quieren en PDF, aunque ahí está en Word, pero si desean en PDF, pueden enviar en PDF, no hay ningún problema. Pero envíenlo, ¿no? Envíenlo el deber el día que les pide que se envíe el deber y listo, ¿no? Bien, vamos a trabajar ahora con este tema que es justamente tema del deber, ¿sí? Y fue asimismo un tema de un trabajo anterior que ustedes habían hecho, que es las técnicas de participación grupal, el PAUTUM. Yo quiero preguntar, antes de comenzar, ¿cómo les fue en ese deber de PAUTUM? ¿Cuáles fueron las dificultades? El programa es terrible, la verdad, a mi parecer. Ya, ¿por qué? Muy lento para subir audios, demasiado pésimo, la verdad, y para subir cualquier cosa es pésimo, a mi parecer. Ya, No, correcto. ¿Alguien más tiene esa idea o alguien más tiene otra idea? Que la aplicación no dejaba subir audio. A mí, en mi caso, no me dejó subir. Ya, por ahí un compañero suyo me dijo que no dejaba subir audio si es que no es de pago. La verdad no sé porque yo sí he podido subir audio, pero parece que eso es a veces lo que permite subir audio. Entonces lo que tendrían que haber hecho no era subir con audio, sino con una música de fondo y hacer bien explicado con letras, con palabras, hacer bien explicada la información que yo les pedí. Eso debían haber hecho como una segunda opción, ¿no? Un solo compañero suyo me escribió y me dijo que sí, que puede hacerlo. Entonces yo le di la idea de que haga eso. Espero que les haya compartido todas esas ideas y que todos hayan hecho tal vez de esa forma, si es que no pudieron subir audio de voz, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto. ¿Alguien más, algún otro problema con ese deber? ¿Cómo Dije si, vieron? Sí. dije si reviso el video que le envié. No, todavía no reviso ningún video. Todavía no Allá. reviso. Voy a revisar en estos días, voy a ver si me pongo ya a calificar todos sus deberes, sus trabajos, para ya estar poniéndonos al día, ¿no? No he revisado ningún deber, pero aspiro que estén bien. Realmente aspiro que estén bien los deberes. Realmente yo siempre califico el esfuerzo que hacen, pero asimismo me doy cuenta cuando los trabajos son mediocres. ¿Sí? Cuando el trabajo es mediocre, yo me doy cuenta clarito que hacen al apuro, rapidito, rapidito, y eso no está bien. Entonces, bueno, algo más que quieran decir acerca de Powtoon, de cómo les fue con este video. Pudieron hacer bien la investigación de las técnicas grupal, ¿sí? ¿Cuántas técnicas grupal existen? ¿Alguien me puede decir?
A ver. Porque si hicieron el video, El panel era una, ya el panel. ¿De qué se el trata? debate, El debate. Foro. Correcto. mesa Foro. redonda. La mesa Mesa redonda. redonda, correcto. Muy Sí, bien. como el La 766, asamblea. porque no sé qué. Ya, ya, perfecto, muy bien. Coméntenme alguien que me pueda ayudar. El panel, ¿de qué se trata el panel? A ver. ¿Qué me puede hablar sobre el panel? Un poquito nomás. ¿Cómo se hace lo del panel y todo? Recuerden que de los deberes también sale la evaluación, ¿no? Entonces los deberes tienen que estar bien hechos. El panel se trata de un grupo de especialistas donde dialogan su especialidad y lo hacen frente a un público coordinado por un moderador. Ok, muy bien, correcto. Ese es el panel, muy bien. Bueno, y hay algunas técnicas grupales, ¿no? Y vamos a ver ahora las principales que nos interesaría a nosotros, ¿no? Como empresa, nosotros debemos entender, no como estudiantes, entendamos como empresa, qué nomás tenemos que hacer y qué finalidades tienen las técnicas grupales. Las que están aquí, ¿no? Las que están aquí, si pueden ver las diapositivas. La primera finalidad es, déjenme ver un momentito. Dice, Caterina, dice, para la voz solo dura 8 segundos. Solo tengo el audio en la portada y la entrevista. Correcto. Listo, Caterina. Sí, más o menos dura algo así. Por eso teníamos que resumir súper bien el trabajo. Y esa era una de las circunstancias, ¿no? Y ese era uno de los puntos importantes, que se pueda resumir o que pueda resumir lo que más puedan, todas las técnicas, porque son muchas técnicas, son muchísimas técnicas, pero las más importantes y las que más sobresalen y las que más resaltan son las que me interesan, ¿no? Vamos ahora sí a ver, aquí sí ya estamos, las técnicas grupales. ¿Qué finalidad tienen las técnicas grupales? ¿Cuáles son las finalidades de las técnicas grupales? La primera dice, tiene que desarrollar el sentimiento de nosotros, ¿sí? Este sentimiento, listo. Entonces dice el primer punto, desarrollar el sentimiento del nosotros, ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, no ser egoístas ni egocentristas, ¿sí? Debemos desarrollar este sentimiento que se llama el sentimiento de nosotros, o sea, el sentimiento de grupo, de equipo de trabajo, ¿sí? Listo. El segundo sería enseñar a pensar activamente. O sea, debemos enseñar, o deben las técnicas grupales, enseñarnos cómo pensar de forma activa y proactiva. ¿Sí? No solo activamente, sino proactivamente. Proactivamente. ¿Qué significa proactivamente? ¿Alguien sabe qué es la proactividad? La proactividad es saber hacer o adelantarnos a lo que nuestro jefe o la gente o las personas nos piden, ¿sí? Eso es ser proactivo. Una persona proactiva es que siempre está un paso adelante en todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas. Siempre está un paso adelante, siempre está investigando, siempre está buscando, siempre está viendo qué hacer y nunca se queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, una secretaria proactiva, eficiente, es una secretaria que si el jefe está ahí y el jefe quiere un café, la secretaria ya tiene el café ahí. Que va a tomar notas, yo ya estoy lista para tomar notas, ¿sí? Entonces, eso es una persona proactiva, que se anticipa a los hechos. Entonces, eso nos ayuda a ser eficaces, eficientes y obviamente llegar a ser efectivos, ¿no? Tercero, nos enseña a escuchar. Las técnicas grupales nos enseñan a escuchar, nos enseñan a poder entender y a escuchar activamente, ¿no? Ya vimos lo que es la escucha activa. Entonces aquí nosotros podemos fomentar y aprender cómo escuchar activamente en estas técnicas de participación grupal. Obviamente, las técnicas grupales son los que nos enseñan
a entender lo que la gente dice, lo que los demás dicen, porque son diferentes tipos de técnicas. Cuarto, dice, desarrolla capacidades de cooperación, ¿sí? Responsabilidad, autonomía, creación. Son 4 capacidades que nosotros desarrollamos con las técnicas grupales. ¿Por qué cooperación? Porque si ustedes ven la gráfica aquí, todo el mundo tiene ideas. Entonces, cada uno coopera con su idea, con lo que se le viene a la mente. Así sea algo absurdo, pero es algo, o sea, es una idea y 2 cabezas dice que piensan mejor que una, ¿no? De responsabilidad porque debemos cumplir con los objetivos propuestos, ya que si yo no cumplo, mi equipo no cumple, perdón, mi equipo no cumple, y si mi equipo no cumple, todos quedamos mal por mi culpa. Entonces, por no quedar mal, debemos ser responsables de lo que hacemos, de lo que hacemos y de cumplir todo lo que nos emite que hagamos en el tiempo estipulado. Autonomía. ¿Por qué? ¿Por qué desarrolla la autonomía? Porque debemos ser diligentes, debemos ser autónomos, debemos ser personas que trabajemos autónomamente, o sea, todo el tiempo y con un estándar alto, ¿sí? Creación, obviamente. La técnica grupal lo que nos permiten es crear. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nos sentamos a ver un grupo de ideas, no es para que las ideas queden solamente ideas, sino también que sean parte de poner en práctica y de lograr crear algo a partir de esas ideas. También nos dice que desarrolla el vencer temores, ¿sí? Nos permite vencer temores. Sí, ¿por qué? Porque estamos en grupos de trabajo y en estos grupos pues debemos hablar, debemos disertar, debemos exponer de acuerdo a la técnica y eso nos va a quitar los temores. ¿Estamos? Inhibiciones, algo que nos inhiba. Por ejemplo, me da miedo hablar en público, pues las técnicas grupales le permite deshacerse de las inhibiciones y poder ser más empático, ¿sí? Y más una persona que esté todo el tiempo ayudando, hablando, conversando y dando sus ideas, ¿no? Sentimientos de seguridad. Mira lo que dice las técnicas grupales, le da sentimientos de seguridad. Es que mientras usted está hablando o está disertando, está exponiendo, usted va adquiriendo un sentimiento de seguridad. Tal vez al principio le dé miedo, le dé temor, esté con temores, con todo, pero conforme pasa el tiempo, usted se hace experto en eso. Entonces ya es salir a hablar en público, ya no le da miedo. Usted se lanza y lo hace, y cuando menos se da cuenta, ya donde no hay participaciones grupales, pero sin embargo hay disertaciones por algo o conversaciones sobre algún tema que a usted le interesa, usted ya participa y se mete en la conversación. ¿Estamos? También dice, crea actitud positiva frente a los problemas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el grupo sabe cuál es el problema. El equipo de trabajo sabe cuál es el problema. Y estas técnicas grupales lo que hace que entendamos que no solamente yo estoy con ese problema, no todos estamos con ese problema. Desarrolla el sentimiento del nosotros, ¿sí? Y todos estamos con ese problema y todos debemos salir de él. Entonces, esto crea actitudes positivas frente a los problemas. Sabemos que vamos a seguir y vamos a salir bien. O si no, nos levantamos todos o nos hundimos todos. Así mismo es. ¿Estamos? Eso hace las técnicas de participación grupal. ¿Cómo elegir la técnica adecuada? Primero, a partir de los objetivos que persigue el grupo. ¿Cuál es el objetivo que persigue el grupo? Disertar, tal vez hacer un monólogo, tal vez un soliloquio, un coloquio, ¿sí? No se sabe, pero el objetivo es lo principal para elegir la técnica adecuada. La madurez y el entrenamiento del grupo. O sea, el entrenamiento del grupo significa ¿para qué fue entrenado? O sea, el equipo ya ha hecho este tipo de participaciones y si es la primera vez, no creo que todos sean la primera vez que hagan una participación, técnica de participación grupal. Entonces, los que ya saben tienen que enseñar a los que no saben. Eso permite alcanzar madurez y entrenamiento del grupo.
Y eso, de acuerdo a eso, elegimos la técnica. El tamaño del grupo es grande, mediano, pequeño, ¿sí? Si es un grupo grande, podría ser una conferencia, ¿no? Si es un grupo pequeño, puede ser un simposio, etcétera. El ambiente físico, donde se va a desarrollar el grupo, la técnica de participación grupal. Las características del medio externo, cómo está nuestro entorno, ¿sí? Cómo nos puede recibir nuestro entorno, etcétera. Características de los miembros, ¿sí? Si los miembros no quieren que sea muy rápido las cosas, que sea un poco más detallado, o si quieren que sea más resumido, o sea, depende de las características de los miembros, ¿no? Y la capacidad del conductor del grupo, ¿sí? O sea, ¿qué tan capaz es el conductor del grupo para poder trabajar con los dos bandos? Hablemos de bandos, hablemos de grupos, no hablemos de equipos. Entonces, eso también ya depende mucho cuál técnica vamos a elegir. Las técnicas grupales para la exposición de un tema, ¿sí? Vamos a hablar sobre técnicas para poder exponer un tema, cualquiera que sea este, ¿no? Nos dice el simposio. Comenzamos con el simposio. Aquí vemos, ¿sí? Un grupo de personas que están aquí. Esto es el público, ¿sí? Y aquí tenemos grupos de expertos, incluida esta persona. Estos son los expertos, o sea, expertos en diferentes temas, ¿sí? Son expertos en diferentes temas, perdón, en diferentes enfoques de temas. Sí, vamos a abordarla. En diferentes enfoques. ¿Sí? Entonces, son expertos en diferentes enfoques de temas o de un tema, pongámoslo ahí. ¿Sí? Y eso hace que estas personas, este público, escuche a cada uno de los expositores a través de quién? De un moderador. ¿Sí? A través de un moderador se lleva a cabo el simposio. El moderador tiene que ser una persona muy carismática. 15 a 20 minutos por participante, máximo una hora para poder exponer o desarrollar los diferentes enfoques de un tema. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un simposio? Reunimos 5 grupos de personas, ¿sí? Y escogemos un tema cualquiera, por decir, a ver, hablemos del paro nacional, ya, es un tema que estamos en actualidad. Una persona que es experta en el tema habla sobre la postura del gobierno. La otra persona sobre la postura de los indígenas. La otra persona sobre la postura de la gente que no está, no es de la gente del resto del país, del resto del pueblo, ¿no? La otra persona sobre la postura política y la otra persona sobre la postura económico-social. ¿Sí? Pues cada uno va a hablar sobre un tema diferente, pero dentro del mismo enfoque, o sea, diferentes enfoques dentro del mismo tema. ¿Sí? Y no puede hablar más de 15 a 20 minutos y en total sería una hora. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Correcto. Bien, sigamos. El panel, ¿sí? Dice, un equipo de expertos discute el tema en forma de diálogo y conversación ante el auditorio. Si nos damos cuenta, este es el público o auditorio. Estos son los expertos, estos y estos son los expertos, ¿sí? Que van a dialogar, ¿sí? Dialogar. ¿Qué es dialogar?
Dialogar significa intercambiar ideas, ¿sí? Es un conversatorio, es una conversación que entre los dos grupos se van a hacer. Por lo general, los expertos no van a exponer, no son oradores, sino que es un diálogo, una conversación entre ellos, ¿sí? De diferentes posturas, por ejemplo, asimismo, un panel y aquí en el centro está la persona que va a moderar. Este es el moderador. Miren qué fácil, ¿no? Entonces, nos damos cuenta ahí que el moderador tiene que estar entre los dos grupos de expertos que tienen diferentes puntos de vista. Y obviamente no se llega a conclusiones, se llega a conclusiones, pero nunca una conclusión global, sino conclusiones diferentes a partir del diálogo. Entonces, este es el panel, ¿no? El panel lo que nos hace, lo que nos dice es que son grupos de expertos que están tanto en uno, a un lado como al otro, y ellos lo que hacen es un diálogo, ¿no? Un diálogo en donde exponen puntos, tal vez a veces contrapuestos, a veces puntos similares, pero más que todo es una conversación, no es una riña, una disputa, ¿sí? Aunque a veces tendrán, perdón, puntos contrapuestos, pero con toda la amabilidad, con todo el respeto, se tendrán que ir solventando todos estos impases que pueden haber. Los expertos dicen que no exponen, no son oradores, sino que dialogan y conversan entre sí. Eso es el panel. De ahí viene la conferencia, ¿sí? Entonces aquí este es un expositor calificado, ¿no? Expositor calificado, el cual pronuncia un discurso a quién, al público o auditorio, ¿sí? Al público o auditorio. Entonces, y esto, ¿sí? Esto se lo hace en máximo 60 minutos. Y las preguntas en la conferencia, porque la conferencia al final se hace preguntas, ¿no? Se hace preguntas, respuestas y son de 20 a 30 minutos para poder responder las preguntas con respecto a la conferencia o el discurso que vaya a dar el expositor. Sí, entonces esto es una conferencia, digamos. Las técnicas grupales ahora para estudiar o profundizar un tema. El seminario. Es un grupo reducido, aquí por ejemplo no entra cualquier persona en un seminario. Cuando hablamos de seminarios, hablamos de que no es de una hora. El seminario puede durar meses, puede durar semanas, puede durar días. Es que un grupo de personas investiga o estudia intensivamente un tema en sesiones planificadas recurriendo a fuentes originales de información. Yo acabé de un seminario hace muy poco tiempo, duró 6 meses y eran todos los miércoles nos reuníamos para hablar sobre investigación científica. Entonces, todos los miércoles nos reuníamos y hablábamos sobre el tema que nos interesaba, que es la investigación científica, métodos de investigación, cómo se investiga, cómo se puede entregar la documentación, etcétera, etcétera, para que poder publicar un artículo científico, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, ahí está el seminario. Un seminario simplemente es para que se pueda aprender algo en sesiones programadas durante un cierto tiempo. Y por lo general, el seminario no dura menos, más bien, no dura no poco, sino más bien son sesiones que pueden durar semanas, pueden durar meses, pueden durar hasta años a veces, ¿no? Pero más que todo son meses, ¿no?
Bien, sigamos. Técnicas grupales para discusión o debate de un tema. ¿Sí? Aquí está el debate dirigido o discurso o discusión guiada. Aquí una persona es la encargada de guiar a las personas que están debatiendo. Aquí sí se pone personas que están con puntos contrapuestos, ¿no? Una persona piensa que sí, otra persona piensa que no. Entonces es el intercambio informal de ideas e información sobre temas realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica de una persona. Por lo general se hace estos debates en los colegios, en los institutos, las universidades, ¿sí? Entonces el profesor es el que hace de guía y hace de interrogador. Pero un debate siempre están personas en bandos opuestos, ¿no? Una persona piensa de una manera, la otra persona piensa de otra manera. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos crear un debate. ¿Quiénes están a favor del paro? Tantas personas. ¿Quiénes están en contra del paro? Tantas personas. Ahora sí, yo pregunto, y como moderador empiezo. Las personas que están en contra del paro, ¿me pueden indicar cuáles son los puntos más relevantes para estar en contra de este paro? Las preguntas que están a favor del paro, ¿me dan los puntos relevantes por qué están a favor del paro? En base a esos puntos relevantes, yo tengo que ir preguntando otras cosas, ¿no? Igual para el otro grupo, y así se hace el debate o discusión guiada sin salirnos de nuestros límites de tolerancia, de respeto mutuo. El número de miembros no tiene que ser mayor a 12 personas, ¿sí? 6 por un bando, 6 por otro es demasiado. Pero bueno, se puede lograr y se puede llegar a hacer esta situación. Debate dirigido o discusión guiada. El foro. El foro es un grupo, en su totalidad discuten informalmente un tema o situación bajo la conducción de un coordinador. El coordinador siempre es el moderador, ¿no? Va a ser lo mismo, el coordinador, moderador, es lo mismo, ¿sí? Número de participantes, un coordinador, un secretario, número ilimitado de participantes. En el foro ya hay un grupo ilimitado de participantes. Bien, en el Consejo Nacional Electoral, de los tiempos en que yo trabajaba, hacíamos un evento todos los años que se llamaba el Cineforo. Y lo hacíamos en la época en que estaba el Consejo Nacional Electoral, estaba de fiesta. Entonces, hacíamos un cineforo y en este cineforo lo que hacíamos es nos enviaban películas desde la matriz en Quito, ¿no? Eran películas que tenían que ver con los derechos de la mujer, con los derechos de las personas, la elección libre la elección libre de los votantes. Tenía que ver con lo que hace el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Hablaba sobre la no discriminación, otras películas, eran películas. Otras películas hablaban sobre la pobreza. Y bueno, eran temas muy importantes. Entonces nos mandaban, por ejemplo, se enviaban unas 3, 4 o 5 películas y nosotros teníamos que hacer cineforos en diferentes partes de la ciudad. Las hacíamos en el parque, los hacíamos en diferentes estamentos gubernamentales, pero por lo general hacíamos en lugares públicos. Y bueno, se invitaba a la gente, ¿no? Que estaba ahí, se ponía la pantalla, se ponía el retroproyector y se ponía sillas, así, en medio del parque, así nomás. Entonces, lo que se hacía es que la gente vaya, se les invitaba a que vayan, a que se sienten, y había un número más o menos representativo de unas 20, 30 personas sentadas para ver la película. Se proyectaba la película y de ahí sí se abría el foro, el debate. El moderador era uno de nosotros, el coordinador, y nosotros nos encargábamos de hacer preguntas acerca de la película, ¿no? Y a ver qué entendieron, cómo entendieron, qué hicieron, qué piensan, cómo piensan sobre este tema, y empezábamos a hablar, y la gente, a la gente lo que hacía era hablar, ¿sí? Y no era nada formal, ¿sí? Informalmente levantaba la mano, sí, yo pienso esto, yo creo que la película esto no estuvo bien, yo pienso que sí, y al final sacábamos una serie de ideas
y obviamente se entregaba un informe sobre la situación. Entonces, esos son los foros. Definitivamente esos son los foros y son muy importantes, ¿no? Son muy importantes para poder trabajar con personas con personas en forma no convencional o no formal, no, más bien informal. Digamos, técnicas grupales para diálogo o entrevistas. El debate público, otra vez, ¿sí? Pero en este caso ya no es un debate como el que teníamos antes. El debate anterior era más que todo en ámbitos, en esferas escolares o universitarias. Aquí ya dos personas capacitadas o especialmente invitadas conversan ante un auditorio sobre un tópico siguiendo un esquema previsto, ¿sí? Y la duración de esto es de máximo 30 minutos. Ese es un debate público. Y el debate público es una técnica para diálogo, ¿sí? O entrevista, ¿no? Entonces, ahí está, un debate público. Veamos el siguiente. Bueno, hasta ahí quedamos. Entonces, miren qué importante que es las técnicas grupales. Son las diferentes técnicas de las más importantes. Si usted encontró más, genial, ¿sí? Genial que haya encontrado más. Tengo que ver los videos de Pautus, a ver qué es lo que me dicen, qué información se puede sacar de ahí. Y pues, obviamente, todo eso va a la evaluación, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran conversar? ¿Todo claro? De mi parte, no, ingeniero. Todo claro. Correcto. Todo claro, ¿no? Entonces, ¿verdad? Sí, no es tan difícil. Bien, vamos a entrar a un nuevo tema. Hemos terminado lo que es el diálogo intercultural, o sea, la parte inicial de nuestros temas de estudio. Vamos a entrar en un tema ya un poquito más, no diríamos engorroso, pero sino que es algo que nos debimos haber aprendido en la escuela, ¿sí? Pero no lo aprendimos. Mucha gente no lo ha aprendido. Yo le quiero preguntar, ¿qué tan buena ortografía tiene usted? ¿Qué tan buena gramática tiene? ¿Cuánta facilidad para poder expresar coherentemente oraciones tiene usted? ¿Puede escribir de forma conseguida algún tema que a usted se le venga a la mente? ¿O se le hace difícil hilar ideas? O sea, hacer un conjunto de ideas como un párrafo, ¿sí? ¿Se les hace difícil? Entonces, todas estas preguntas quiero que se las hagan ustedes. Quiero que vayan entendiendo que no es fácil. No es fácil hacer lo que les estoy indicando. Pero se comienza con algo. Primero, se comienza con la buena lectura, ¿sí? La lectura de un texto es muy importante para que nosotros podamos enriquecer nuestro vocabulario. Lo que vamos a ver a continuación es el lenguaje acentual, el lenguaje puntual, ¿sí? ¿Cuál otro era? Déjenme ver, el lenguaje acentual, lenguaje puntual y gramática y ortografía, acentual, puntual y literal. Así se llama. Gramática y ortografía, acentual, puntual y literal. O sea, cómo utilizar los puntos, los signos de puntuación. Cómo utilizar, cuándo utilizar V y cuándo utilizar B. ¿Sí? Cuándo utilizamos las palabras, cuándo ponemos tilde, cuándo no. O sea, todo lo que es gramática. Que hoy por hoy está venido a menos. Ahora con el hecho de que se ha cambiado, se quiere cambiar y tergiversar la lengua castellana, como por ejemplo cuando se escribe todos, ahora mucha gente escribe todes, o escribe T o D, X, todos, o sea, para hablar de ellas o ellos. Y esto, gramaticalmente hablando, peor ortográficamente hablando, es un absurdo, ¿sí? El lenguaje inclusivo no es nada más que una idea absurda concebida por alguien que, qué sé yo,
quiera, entre comillas, hacer inclusivo algo que no puede ser inclusivo. Y el lenguaje, realmente, el lenguaje inclusivo debería ser, por ejemplo, el lenguaje de señas. Ese debería ser inclusivo. Pero no cambiar palabras, no cambiar sentidos de palabras, como les indiqué hace un momento. Eso no está bien. Y la lengua castellana no lo permite, no permite. Sin embargo, hay mucha gente que habla de la inclusión social, de la inclusión de las mujeres. Ahora es tanta la locura sobre esta situación, porque para mí es una locura realmente, que ahora ya no se les llama mujeres, ¿sí? Ahora se les llama persona menstruante. O sea, qué locura, ¿no? ¿Por qué se le llama persona menstruante? Porque tenemos que incluir a todas las razas, ¿no? Tantas cosas que no tiene razón de ser. Entonces, yo en este momento, abro un pequeño, no debate, sino un conversatorio. Quiero escucharles a ustedes qué piensan acerca del lenguaje inclusivo, ¿sí? Y voy a ir hablando con algunos de ustedes para ver qué es lo que piensan. Si es que ustedes creen que está bien el lenguaje inclusivo, yo les solamente les voy a dar lo que dice la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua, por ejemplo, dice que hay reglas propias para el lenguaje castellano que no se pueden cambiar y no se pueden modificar de la forma como las personas la modifican, las personas que hablan de un mensaje inclusivo. ¿Está bien? ¿Está mal? Ni me va ni me viene, ¿sí? ¿A qué viene esta inclusión? ¿Por qué ahora las mujeres ya se les llama personas menstruantes? No se les puede llamar mujeres. Bueno, no se les debe llamar mujeres, según lo que dicen estas personas que hablan de la inclusión, ¿sí? Entonces, yo me pongo a pensar y digo, bueno, y después de que la mujer deje de menstruar cuando le coja la menopausia, ya no es una persona menstruante, pero sigue siendo mujer. Sin embargo, ¿qué se le va a decir? ¿Cómo se le va a llamar? Persona no menstruante. Es algo ilógico. Realmente son cosas ilógicas, pero todo eso obedece a un nuevo orden mundial que se está fraguando y ya se está levantando en medio del mundo entero, regentado por la Organización de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y estos son dos entes muy grandes que están fomentando todo este tipo de cosas. El feminismo, el proaborto, mensajes inclusivos, etcétera, ¿no? Entonces, yo abro un debate ahorita, una conversación, un conversatorio, no debate, un conversatorio. A ver, ¿quién está de acuerdo o quién no está de acuerdo? A ver, quiero escuchar a alguien por sí mismo que quiera conversar un poquito sobre esto. Les escucho. Yo, Inge, se puede decir que no estoy de acuerdo porque o sea, no puede cambiar algo que ya viene años que se viene pronunciando porque venga otra persona y diga, no, esto se va a pronunciar así, punto. O sea, es algo que no tiene sentido. Un ejemplo, hay mujeres que se hacen llamar compañeras o ellas, ni si cómo, no se me olvidó la palabra, pero es algo que no tiene sentido, ni siquiera está en el lenguaje propio. Ajá. Es algo que ellos mismos inventan y es algo que no tiene sentido para mí. Cambian palabras, o sea, que vienen años para que recién venga alguna persona y diga, no, esto se va a hacer así, punto. O sea, es algo que no tiene sentido para mí. Ok, muy bien. Gracias, Dene, por su punto de vista. ¿Alguien más que quiera hablar? A ver, veamos. Quiero escuchar a una mujer. Lady Erazo, Sí, Inge, dígame. lo que estoy preguntando. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Para repetirme, ingeniero, solo que se iba la señal, o sea, el internet. Lo que pasa es que no me está poniendo atención, mija.
Tengan cuidado con eso, por favor. Estoy calificando, ojo, ¿sí? Estoy calificando. Bien, ¿alguien más? A ver, Lisette Párraga. Desde mi punto de vista, creo que, o sea, respeto eso que quieran ser inclusivo, lo respeto, pero no lo comparto. Ya. Por ejemplo, a mí no me gusta que me llamen compañera y esas cosas. No es lo que no. Pero si otra persona cree que es, o sea, necesario para él o ella llamarle de esa manera, podría hacerlo porque es para dirigiéndose a esa persona, no hacia mí. Pero hacia mí sí no me gustaría que me dijeran Ok. así, ese lenguaje inclusivo. Ok, Lisette, muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? A ver, Keiner Zambrano, Sí, Inge. cuéntame, ¿qué piensas tú acerca del tema que estamos hablando? Yo digo que estoy a favor porque si se incluye eso, va a disminuir el sexismo y ya Ya, no va a haber muchos prejuicios sobre el cómo se dicen las cosas. ya, o sea, tú estás a favor de todo eso, correcto. Gracias, Keiner. A ver, con Suquilanda, Luis, Sí, ingeniero, ¿qué piensas tú ante lo que dijo tu compañero? que está a favor, Ajá, que sí tiene un poco de razón, pero también, ¿cómo le puedo decir? Sobre, como dijo la compañera Vanessa creo que, Alejandra, ya, que no le gustaría que le digan así también, o sea, de parte y parte. ya, o sea, estás entre que sí y que no. Sí, Carrera. Ok. Sí, la verdad es que, bueno, es un tema bastante polémico, ¿no? Yo respeto todo tipo de ideología, pero sí debemos ser un poco más, entender que nos debemos leer e informarnos sobre los temas, porque este es un tema muy importante. Miren que ahora la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas están introduciendo ya en nuestro medio todo lo que es pro aborto, todo lo que es grupos LGBT, que si bien no estoy en contra de este tipo de grupos, pero sin embargo no comparto. No me gustaría que uno de mis hijos sea gay o una de mis hijas sea lesbiana. O sea, no me agradaría. Sin embargo, yo respeto mucho la ideología, ¿no? Tengo amistades, sí, que son gays, que son lesbianas y no tengo problemas con ellos. Nos manejamos en el mutuo respeto, ¿no? Obviamente, los derechos de ellos terminan donde comienzan los míos. Y ellos lo saben muy bien. Sin embargo, se les ha podido aconsejar de alguna manera, ayudar de otra forma, no para que cambien, no para que cambien su forma de pensar, su estilo de vida, sino más bien para que puedan adaptarse a la sociedad. Obviamente, hay muchas cosas que vienen en trasfondo de todas estas situaciones. ¿Sí? Una persona no es gay porque nace, por eso cuando hablan de personas binarias, ¿sí? Son aquellas personas que son atraídas tanto por hombres como por mujeres, personas neutras que se llaman también, que no son ni hombres, que no se sienten ni hombres ni mujeres. Eso no es normal, ¿sí? Y si bien ahora ya se los está dando cabida a este tipo de personas, sin embargo, no, todo eso tiene un trasfondo, tiene algo que viene desde antes del nacimiento, ¿sí? Y no es que nacen con esa condición, condiciones no binarios, por ejemplo, o condiciones neutras, no, o sea, es hombre o mujer. Lo que pasa es que la sociedad va cambiando el sentido de ver las cosas y a lo que antes decíamos que era malo, ahora ya no se le dice tanto que es malo, ¿sí? Entonces, ya a lo bueno se les dice malo y a lo malo se les dice bueno, y eso tengamos mucho cuidado. Entonces,
Es un tema muy polémico, sí, es un tema muy polémico que no podría yo conversarlo con todos y cada uno de ustedes y es un poquito difícil de que ustedes puedan expresar este tipo de cosas porque son temas todavía tabú dentro de nuestra sociedad ecuatoriana, podríamos decir, ¿no? Pero que sí debemos instruirnos, debemos informarnos y debemos ver cuál es nuestra postura respecto a este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por las personas que yo he tratado, ¿sí? No es que sea algo normal, sino que viene de algo anormal que ha sucedido en las vidas de las personas que tienen este tipo de tendencias. Pero la OMS y la ONU dicen que no, que se nace con esas características y eso no es así. Pero bueno, podemos seguir conversando sobre eso gran parte del tiempo, pero tenemos que continuar con nuestro trabajo. Vamos a ver entonces un nuevo tema que era la gramática y la ortografía acentual, puntual y literal. Vamos a abrir un texto de PDF, no tengo en diapositivas. Todo esto yo les voy a pasar a sus Classroom para que puedan estudiar, ¿no? Todo esto. Sin embargo, ustedes tienen la obligación de llevar su cuadernito al día, ¿no? Por favor. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la gramática y ortografía literal, acentual o puntual. Veamos un poquito por qué es importante la ortografía, ¿sí? A ver, veamos una persona de por acá, Omar Valencia. Dígame, ingeniero. Dame lectura, por favor, ¿sí? No me sale nada. Ya, ahorita ya. La primer párrafo. Listo, déjeme acercarle porque estoy en el teléfono y no veo. La ortografía es importante porque es uno de los aspectos más sobresalientes al determinar la calidad de un texto. Incluso en un texto cuyo contenido es perfectamente claro y entendible, si tiene muchas faltas ortográficas, quien la lea considera que es un mal texto. Además, a veces las faltas ortográficas solo tienen repercusiones a nivel visual o sonoro. Al leer en voz alta, al leer en voz alta, pero otras veces percute en la composición del sentido de la palabra u oración. Por eso es importante conocer las reglas y aplicarlas para revisar. Ok, muchas gracias. Entonces, mire lo que dice aquí, ¿no? Que la ortografía es muy importante porque determina, ¿qué determina la ortografía? Vamos por acá a ver. La ortografía determina la calidad del texto, ¿sí? Déjenme ver un ratito. Quiero... Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué determina la ortografía? La calidad de un texto. Ahí está. ¿Sí? Y obviamente, si es que un texto es claro, perfectamente claro y entendible, pero tiene faltas ortográficas, ¿sí? Es lo peor que puede pasar. Entonces, algo que es muy importante es la calidad de textos que ustedes tienen, que ustedes escriben. No pueden escribir con faltas de ortografía. Y por eso es la razón de ser de esta materia. En algún momento ustedes empezarán a hacer una monografía como la que van a tener que hacer para el final de este nivel, que ya les voy a mandar el trabajo, ¿sí? Es un proyecto, una monografía, no muy extensa, pero sí es una monografía que debe tener eh, ciertos temas muy puntuales, ¿sí? Entonces, y eso les voy a subir en el Classroom para que ustedes vayan haciendo. El sílabo también ya les voy a subir. La guía didáctica también ya les voy a subir para que puedan seguir las clases, ¿no? Porque ahí está toda la materia. Bien, entonces, y hay cosas que también son
O sea, están también más ahí para que puedan entender mejor la materia. Bien, entonces lo importante de la ortografía es la calidad del texto, ¿sí? Un texto que esté con muchas faltas de ortografía se considera un mal texto. Además, las faltas de ortografía muchas veces tiene efectos visuales, o sea, se ve feo, muy feo. Personalmente, para mí se ve muy feo una falta de ortografía en un texto escrito por un estudiante mío. ¿Sí? Y obviamente va a repercutir en lo visual, pero en otras veces la falta de ortografía, la falta de acento puede darnos un sentido diferente de un texto que nosotros vayamos a escribir. ¿Sí? Entonces, podemos dar muchos ejemplos sobre ellos. Ejemplos de textos que sin una coma dicen otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, demos cuenta, y a veces ponen hasta memes de este tipo de cosas, ¿no? Se pone el texto sin coma y después se pone con coma. Y dice la diferencia de poner una coma. Entonces, es verdad, es verdad. ¿Sí? Entonces, debemos tener muy en cuenta eso. La ortografía es algo muy importante. Y estos temas que estamos estudiando, por favor, tómenlos muy en cuenta, muy en cuenta. Porque vamos a hacer exámenes, un examen. El examen es bastante largo por esto, porque tomamos mucho de ortografía. Entonces, tomen muy en cuenta, por favor, ¿sí? Bien. Es importante por eso conocer las reglas y aplicarlas para revisar, ¿sí? Veamos la ortografía literal. A ver, ¿con quién me voy aquí? ¿Quién está? Por ahí está... A ver. Wilmer Avilés. Ya. Ya, Wilmer. Por favor, dame lectura de este párrafo. Antes de comenzar, es importante tener presente que en el español no existan normas que rijan de forma acabada el uso de letras que representan sonidos idénticos como B, V, C, S, Z, o que no representa sonido alguno. Ahora bien, existen algunas reglas sobre algunos usos establecidos, pero con ciertas excepciones producto de la evolución de la lengua española a lo largo del tiempo. Algunos de esos usos establecidos se presentarán a continuación. Listo, muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias. Bien, y aquí tenemos las reglas gramaticales, ¿sí? Reglas ortográficas, más bien, las reglas ortográficas. ¿Qué nos dicen las reglas ortográficas? Aquí, con respecto a la B, ¿no? A este de aquí. ¿Qué nos dice? Las palabras que comienzan con el prefijo bio se escriben con B labial, bioética, bioquímica, ¿sí? ¿Hay alguna excepción? No tiene excepciones. Todas las que se escriben con el prefijo bio comienzan con B labial. Realmente esto no es que debamos aprendernos de memoria, porque en sí no se toma la regla, ¿no? Pero sí se toma muy en cuenta el hecho de que vamos a ser escritos, ¿no? Y de ahí vemos qué tanto nosotros hemos aprendido o sabemos sobre él. La palabra que comienza con el prefijo bi, binomio, binario, se escriben con B labial. No tiene excepción. Las palabras que terminan en bilidad, confiabilidad, rentabilidad. Hay dos excepciones, movilidad y civilidad, ¿sí? De moverse y de civil. Esas son las excepciones a la regla. Todas las demás palabras se escriben con B labial. Las palabras terminadas en bundo, vagabundo, moribundo,
y no tienen excepción a la regla. Las palabras que comienzan con bus, bur o bu. Por ejemplo, búsquedas, burlas, buzo. Y la excepción es vudú. ¿Sí? La única palabra que comienza con bu que se escribe con V, ¿sí? O V dentilabial que se llama, ¿no? Los verbos debe, haber, saber, beber, caber, saber y sus conjugaciones. Debiste, sabías, hubieras, caben, ¿sí? Todas esas se escriben con B y no hay excepciones. Todas se escriben con B. Los verbos deben, los verbos de la primera conjugación terminados en ar, en tiempo pretérito imperfecto, ¿sí? Por ejemplo, de cantar, cantaba. Explicar, explicábamos. Sonar, sonaban. ¿Sí? Todos los verbos de la primera conjugación, o sea, que terminen en ar, ¿sí? Y creo que en er y en ir también, pero bueno, no tienen excepción a la regla, ¿no? Las palabras que que posean la combinación MB, o sea, después de la M, siempre va a estar la B labial y no hay excepciones. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Estas son todas las reglas gramaticales para escribir con B labial, ¿sí? Como les dije, no es necesario aprenderte porque yo no voy a tomar reglas, ¿sí? O tal vez sí lo haga también, ¿no? El nivel anterior no lo hice. Este tal vez sí. Pero no es cuestión de aprendérselas de memoria. Es cuestión de saberlas aplicar. Y eso en su momento nos va a ayudar mucho para hacer las cosas bien, para poder hacer buenos escritos. Bien, veamos el siguiente. Entonces, se escribe con B de esta forma. Ahora dice, se escribe con V, ¿sí? V. Dice, los adjetivos que terminen en evo, eva, ivo, ibe, ¿sí? Por ejemplo, inofensivo, ¿sí? Inclusive, y no tiene excepción a la regla. Todos los que terminan en evo, eva, ivo, ibe, se escriben con V. Las palabras que terminan en ívoro, carnívoro, herbívoro y no tiene excepción a la regla. Las palabras que comiencen con eva o evi, por ejemplo, evaporación, evidencia, ¿sí? Y la única excepción es ébano. Ébano se escribe con B labial, ¿sí? Lo demás se escribe con B dentilabial. Las palabras que comiencen con el prefijo vice, viceministro, vicepresidente, vicealmirante, etcétera. No hay excepción a la regla. Los verbos terminados en olver, revolver, envolver, etcétera, ¿no? No tienen excepción a la regla. Las palabras que posean la combinación NB, por ejemplo, invariable, invierno, ¿sí? Entonces, todas esas se escriben con V y no tienen excepción a la regla. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Cómo se escribe con V? ¿Sí? ¿Ya tiene las dos aquí? Vamos con el siguiente. Se escribe con C. Las palabras que terminan en cia y encia. ¿Sí? Por ejemplo, Grecia, impedancia, ¿sí? Todas esas se escriben con C, ¿sí? Estamos hablando de la C. Entonces, por ejemplo, aquí está. Excepción, Asia, afasia, eutanasia, idiosincrasia, gimnasia, iglesia, amnesia, ¿sí? Esas son las excepciones que tenemos. Y creo que es el único, como es el único grupo de palabras que tienen tantas excepciones, ¿no? Tantas excepciones.
De ahí vienen las palabras terminadas en ción, como son protección, moción, canción, etcétera, ¿no? Todas se escriben con C, excepto tres palabritas que son pasión, adhesión, mansión, ¿sí? Con S. Con S. Los gentilicios terminados en ense, canadiense, ¿qué son gentilicios? Los gentilicios son los que vienen de los países, ¿no? De Canadá, canadiense. De Londres, londinense, ¿sí? ¿Qué más? Esos son gentilicios. Entonces, todos esos se escriben con S, no hay excepción a la regla, ¿no? Las palabras que terminan en estre, por ejemplo, semestre, rupestre, no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en ismo, manierismo, cultismo, no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en ista, revista, armamentista, y no hay excepción a la regla. Las palabras que terminan en esco, dantesco, arabesco, no hay opción, no hay excepción, perdón. Las palabras que terminan en oso, moroso, ambicioso, y no hay excepción a la regla. ¿Preguntas? Creo que son cuestión de que los revisen, de que los lean, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, quedémonos en ese, ¿ya? Quedemos aquí. De aquí va la próxima clase, que es el día viernes, vemos hasta el final. Y de ahí sí, pues, ejercicios, ejemplos, etcétera. Hay páginas que uno puede abrir y puede hacer los juegos que están ahí. Son muy fáciles de hacer. Por favor, estudien. El día viernes nos vemos y listo, ¿no? Vamos a tomar lista. Hoy estamos 29/06 del 2022. Correcto. Un poquito lenta mi computadora. Listo, ponga atención a la lista. ¿Sí? Avilés Wilmer. Inge. Ya. Gracias, Wilmer. Barragán Edison. Presente, licenciado. Gracias, Edison. Un poquito lento el computador. Ay, se me quedó. Listo. Barragán. Bravo, Vanessa. No está, ¿no? Cueva, Dani. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Dani. Erazo, Lady. Buenas tardes. Buenas tardes. Lema, Kevin. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, gracias, Kevin. Melvin Gibisupa. Presente, Inge. Gracias, Melvin. Marca John. Presente, ingeniero. Gracias, John. Mora Anthony. Presente, dice, buenas tardes. Gracias, Anthony. Mora Denner. Presente, ingeniero. Gracias, Denner. Nagua Vanessa. Buenas tardes, presente. Gracias, Vanessa. Noguera Gilbert. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, gracias. Orellana Robinson. Está. Padilla William. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, William, buenas tardes. Párraga Lisette. Presente, ingeniero. Gracias, Lisette. Quintero Caterine. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, Caterine, buenas tardes. Suquilanda Luis. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Valencia Omar.
Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Zambrano Keiner. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, Keiner. Listo, no falta nadie, ¿no? Ok. Chévere. Bien, entonces nos vemos el día viernes. No se olviden, la próxima semana tenemos evaluación. Cuídense y un abrazo a todos.